Esta es la segunda parte del podcast 16 de ¿Qué está sucediendo en la Tierra? Ahora voy a tomar una llamada. Oyente del sureste de Pensilvania, ¿estás en qué está sucediendo en la Tierra? ¿Qué tienes para nosotros esta noche? Oyente. Mark, este es Chris de Nueva Jersey, ¿cómo estás? Mark. Chris, ¿cómo estás, tío? Gracias por llamar. Chris. Bien, Mark. Mark, he estado escuchando el programa y como sabes estoy involucrado en el Tea Party Movement, traducido como Partido del Té. Algunas de las personas dentro de este movimiento, yo diría que la minoría, no la mayoría, entienden la ley natural. Mark, ¿de veras? Chris. Yo pienso que de lo que estás hablando es crítico. Nosotros hemos perdido la habilidad para entender lo que es la ley natural. Y mi pregunta para ti es, ¿tú crees que nosotros tenemos en nuestro interior un compás moral? ¿O que nosotros podemos determinar lo que es ley natural basándonos en lo que sabemos que está bien y mal? ¿O esto ha sido tan distorsionado ahora que cómo va ahora la mayoría de la población a recordar lo que olvidaron o quizás nunca aprendieron en primer lugar? Mark. Una excelente pregunta. Y de nuevo gracias por llamar, Chris. Has tocado grandes puntos. Yo diría que definitivamente tenemos un compás moral en la vida para ayudarnos a entender y a vivir concorde a los principios de la ley natural. Y es muy simple lo que es aquel compás, y te voy a decir lo que es. Este compás son nuestras emociones. Eso es lo que es aquel compás. Nosotros podemos saber, mediante cómo nos sentimos dentro de nuestros cuerpos, si bien las acciones que estamos tomando se mantienen concorde a la verdad, a la conciencia y a la moralidad. Podemos saber eso con certeza. Chris. A pesar de que hayan sido controlados mentalmente y lavados el cerebro, ¿aún retienen aquella habilidad? Mark. En algún lugar profundamente en su interior, bajo todas aquellas capas de cebolla de control mental, por así decirlo, sí, está ahí y existe. Aquella semilla está presente. El problema es, como tú bien estás diciendo, que hay tantas capas de acondicionamiento por encima de ella, que esencialmente lo que nos han convencido a hacer es a continuamente ir en contra de nuestro compás emocional. Cuando tomamos acciones que sabemos son moralmente incorrectas, sí que sentimos las repercusiones de aquellas acciones dentro del cuerpo. ¿Y sabes qué? Por eso es por lo que tenemos tan mala salud, y hemos tenido tan mala salud a lo largo de la historia de la humanidad. Los seres humanos esencialmente continúan traicionando las cualidades emocionales del verdadero yo, y están tomando acciones que saben profundamente en su interior, porque todos profundamente en nuestro interior sabemos cuál es la verdad, todos profundamente en su interior saben la diferencia entre el bien y el mal. Lo sabemos, no lo pensamos, no requiere ningún pensamiento lineal. Chris. Ahí quería yo llegar. Y estoy muy contento de escuchar que esta gente, que todas las gentes, aún tienen aquella habilidad, porque si no la tuviesen, yo no sé cómo íbamos a recuperarla. Mark. La poseen inherentemente. De nuevo, el problema es que han sido tan condicionados y hay tantas capas de patrañas, tantas capas de ofuscación, tantas capas de, bueno, llamémoslo lo que realmente es, de control mental, que está ofuscando esto, que está ocultando y encapotando esta habilidad natural que todos tenemos, la cual la mayoría de nosotros continúa traicionando aquel compás emocional y yendo en dirección contraria a la dirección en la que está apuntando aquel compás emocional, que nos está diciendo hacia dónde hemos de dirigirnos. Tristemente este es el caso. Lo que realmente ayuda a descubrirlo, hay muchas cosas, ¿vale? Uno, hemos de entender que esto no solo está hecho mediante solo las ideas que son lanzadas allá afuera, las ideas envenenadas que son bombardeadas en la sociedad, se hace mediante medios electromagnéticos, se hace mediante la comida que comemos,
que es básicamente una vibración electromagnética que introducimos en nuestro cuerpo. Se hace mediante todo lo que entra en nuestro cuerpo físico, ¿vale? Y luego, mediante ello se convierte en parte de nosotros. Cualquier cosa que metemos en nuestro interior se convierte en parte de nosotros. De nuevo, el proverbio o el dicho "somos lo que comemos" es verdad, pero no enteramente. La historia completa no es revelada en ese dicho. Hemos de añadir somos lo que comemos, lo que bebemos, lo que tomamos mediante libros, lo que tomamos mediante otras formas de medios, mediante las conversaciones que tenemos con otras personas, mediante a quién escuchamos, ¿sabes? Es todo aquello que metemos, todo lo que nos entra, en toda forma de información. Comprende quiénes somos. Y eso es lo que básicamente, magnéticamente o energéticamente, está alineando aquel compás moral en la verdadera dirección norte, en la verdadera dirección vertical, recta, derecho. O es lo que está enviándola hacia el sur, abajo hacia el abismo de la consciencia, y no la escuchamos, ¿sabes? Está apuntando en mala dirección si nuestras emociones están fuera de control. Chris. Voy a continuar escuchándote muy atentamente porque realmente estoy muy interesado en esto, porque estoy intentando ayudar a que otra gente se dé cuenta de qué trata la ley natural. Estoy intentando derrumbar los muros de temor que la sociedad ha estado erigiendo en sus mentes sobre lo que realmente es, y yo me doy cuenta, y estoy intentando enseñar a otros que hace falta coraje para ser libre. Mark. Sí, desde luego. Chris. Yo aprecio el tiempo que estás dedicando y aprecio todo lo que estás haciendo y dejaré que otros llamen. Muchas gracias, Mark. Mark. Chris, eres bienvenido a llamar cuando quieras. Eres un buen amigo y pienso que lo que tú estás haciendo para ayudar a iluminar a la gente es muy apreciado y te doy las gracias por ello. Así que gracias por llamar. Chris. Gracias, Mark. Cuídate. Mark. Chris desde Nueva Jersey. Gran llamada. Y trae buenas cuestiones. Y me alegra escuchar que algunas de las personas dentro del movimiento del Tea Party estén hablando y discutiendo e intentando llegar a algún entendimiento sobre este tema. Esto es muy esperanzador de oír. Son buenas noticias. Así que regresando a nuestras emociones de nuevo, nuestras emociones son nuestro compás moral. Por eso la comida, el entendimiento de los alimentos, de lo que estuve leyendo anteriormente sobre el evento que está por llegar en Filadelfia en la Sociedad Ética, que va a mostrar el documental Fresh, F-R-E-S-H, es crítico de entender el tipo de alimentos que estamos introduciendo en nuestro cuerpo, porque eso está afectando nuestra mente y está afectando nuestra consciencia, y eso afecta nuestra moralidad. Hemos de entender mucho de lo que está sucediendo en muchos reinos diferentes. Es todo simple, una vez es expuesta la verdad de ello, pero hay mucho al tapiz. Las formas de contaminación electromagnética son otra, con todos los dispositivos y campos electromagnéticos a los que son expuestos nuestros cuerpos y nuestros cerebros a diario. Pero, ¿sabes cuál es el campo electromagnético más poderoso? Quizás pensarías que es el cerebro, pero no lo es. Es el corazón. El corazón, el verdadero cuidado, puede conquistar todo eso. Si nos preocupamos lo suficiente sobre lo que vemos que está sucediendo en el mundo para intentar mejorarlo, eso conquistará todo esto. Conquistará todas las demás formas de tiranía y opresión, sean mediante ideas envenenadas, comidas envenenadas, contaminación electromagnética venenosa y cualquier otra cosa para el caso. Si el verdadero cuidado está presente dentro de un individuo, ese es el más poderoso, radiante campo electromagnético que existe y proviene del corazón, no del cerebro. De nuevo, donde entra el cerebro en todo esto es una vez hayamos enterrado tanto nuestro corazón, una vez hayamos enterrado tanto nuestro verdadero cuidado, que no queremos involucrarnos, que no queremos tomar acciones moralmente correctas, la única forma realmente para ayudar a que la gente deshaga eso es
explicarles de forma lineal, en una progresión lineal, mediante la información y el conocimiento, lo que ha tomado lugar, lo que ha ocurrido y por qué necesitan entender mucha de esta información para salir de aquel estado. Una vez eso ocurra, el corazón se ocupará, el corazón se encargará, la mente restablecerá su conexión con el corazón y luego ya no hay quien pare a esa persona. No van a parar, independientemente de lo que suceda, porque entienden lo que verdaderamente son y el por qué verdaderamente estamos todos aquí. Recuperan el sentido de verdadero propósito en sus vidas, porque encontraron el verdadero cuidado. Así que la información siempre va a ser una parte crítica de esto, porque hay tanta gente cuya conciencia ha sido enterrada hasta ese punto, que necesitan ser elevados desde ese estado de conciencia mediante la información. Por eso les digo a aquellos en el movimiento de la nueva era que no solamente se trata de los sentimientos. Finalmente sí necesitamos llegar a aquel estado de desarrollar verdadero cuidado y restaurar nuestro compás moral, que es nuestra cualidad emocional. Pero en más casos que no, aquel centro, aquel compás emocional central, dentro del individuo, está tan devastado, está tan dañado, que necesita ser reparado con la ayuda de abundantes cantidades de información, o conocimiento si prefieres. Así que es importante leer, es importante ver documentales, es importante tener discusiones con otras personas y estar expuesto a la verdad de lo que de hecho está tomando lugar en el mundo. Así es como sacamos a algunas personas de ese estado de estar sepulcrado o en una tumba, por así decirlo, donde su cuidado está enterrado, ¿vale? Están muertos, tristemente. ¿Cuántos oscuros hechiceros hacen referencia así a aquellos individuos? Yo personalmente lo he oído de sus labios a mis oídos, damas y caballeros, no leyendo de ellos, sino estando allí con ellos, escuchándoles cómo llaman a toda la gente eso, quienes tienen aquella cualidad emocional que está completamente enterrada. Llaman a la gente los muertos. ¿Qué cosa? Imagínate, llamar a las personas que están vivas los muertos. Porque dicen que bien podrían estar muertos a todos los efectos, porque son impotentes para poder afectar cualquier cosa, porque no les importa. Su corazón está muerto, ¿sabes? Así es como llegaremos a un entendimiento de los principios de la ley natural. Cuando nos preocupemos lo suficiente, cuando entendamos que sólo mediante el preocuparnos lo suficiente vamos a revertir esta peligrosa tendencia que vemos tomando lugar ante nosotros, con la erosión de nuestras libertades bajo ley natural, entregadas a nosotros no por ningún hombre o grupos de hombres, ni verdaderamente pueda ser quitado por ningún hombre o grupos de hombres. Pueden pensar que nos lo pueden quitar, pero en realidad de hecho no pueden. Pero tristemente la mayoría de la gente se ha dado por vencida en preocuparse lo suficiente sobre sus derechos bajo ley natural y sus libertades, y al hacerlo están entregando su poder a los controladores y los manipuladores. Así que de nuevo quiero agradecer a Chris por una gran llamada, porque realmente enfatiza lo críticamente importante que es entender lo que es la ley natural y cómo afecta nuestra realidad mediante nuestros comportamientos. Colocaré aquellas imágenes de nuevo en el podcast de esta semana, dos simples imágenes que básicamente lo explican todo, cómo funciona. Lo llamo ley natural para dummies, ¿vale? Dos simples gráficos de cómo creamos nuestra realidad. No puede ser más simple, porque la verdad siempre es simple. Así que intentaré terminar la ofuscación en la media hora que nos queda. Lo siguiente que está ofuscado es Gnosis, G-N-O-S-I-S, o conocimiento. Y esta resulta que es una buena transición, porque estábamos hablando de lo importante que es el conocimiento
para ayudar a que la gente entienda, incluso en una comprensión lineal del hemisferio izquierdo, que es importante el reunir información en una progresión lineal, para hacer que la gente empiece a salir de la tumba inconsciencia que han cavado para sí mismos, al enterrar su verdadero cuidado. Así que gnosis puede verse como conocimiento. Es la palabra griega para conocimiento. Deletrearé gnosis. Es G-N-O-S-I-S. Es una palabra griega. En griego se deletrearía gamma, nu, omicron, sigma, ciora, sigma. G-N-O-S-I-S. Gnosis. Significa conocimiento y tiene una connotación específica que a menudo se utiliza cuando se hace referencia a gnosis, y es el conocimiento que se adquiere mediante la experiencia, mediante de hecho haber pasado por algo, haber vivido algo, de hecho haberlo entendido porque tú directamente lo experimentaste. Así que sin fanfarronear de ninguna manera, yo siento que puedo declarar, porque simplemente es el caso, que yo tengo gnosis de la ley natural. Yo he experimentado cómo funciona la ley natural directamente en mi vida. Yo estuve viviendo de ciertas maneras, pensando de ciertas maneras, sintiendo de ciertas maneras y obtuve ciertos resultados. Invariablemente obtuve ciertos resultados. Siempre eran de cierta manera. Mientras yo estaba pensando de cierta manera, sintiendo de cierta manera y actuando de cierta manera, yo recibí en mi experiencia externa, que es mi vida, en la aparente experiencia externa, ¿vale? En la realidad manifestada en la que yo moraba, yo recibí cierto tipo de experiencia, de energía. Y cuando yo estaba pensando pensamientos basados en temor, cuando pensaba en pensamientos puramente egoístas, es decir, solo preocupándome de mí mismo y de nadie más, y tomaba acciones que estaban dirigidas a aquellos destinos y principios, aquellas ideologías, debería de decir, estaba recibiendo eventos extremadamente negativos en mi vida. En otras palabras, sufrimiento. Estaba sufriendo. Y estaba sufriendo mucho. Mucho es una atenuación. Cuando finalmente comencé a salir de aquel sepulcro en consciencia donde yo me encontraba, de aquel pozo, de aquel hoyo o fosa, comencé a darme cuenta que, ¿sabes? Tal vez, solo tal vez, puede que los eventos que estoy experimentando estén relacionados con cómo yo pienso, siento y actúo. Y cuando comencé a cambiar aquellas cosas, los eventos externos de mi vida cambiaron por completo, para bien. Yo experimenté la ley natural y cómo funciona de primera mano. Esa no es mi creencia sobre lo que ocurrió, es mi experiencia de lo que sucedió. No te estoy pidiendo que te creas que eso es lo que ocurrió. Te estoy diciendo que eso fue lo que ocurrió porque lo viví. Me da igual que me creas o no, francamente. Tú puedes creer lo que tú quieras creer. Ese es tu derecho bajo ley natural, el creer aquello que desees creer. Pero yo te estoy diciendo que eso sucedió en mi vida. Yo sé que eso sucedió porque lo viví. Eso es gnosis. No es algo sobre lo que leyese en un libro, aunque después, para entender y para concretizar aquella idea, y para ser capaz de explicársela a los demás, el cómo funciona eso, sí que leí en ello, en muchos libros. Tristemente no sucedió en el orden inverso. Es decir, no obtuve aquel conocimiento primero mediante el conocimiento de libros y luego pude aplicarlo. Yo tuve que aplicarlo sufriendo lo suficiente y luego dándome cuenta que, hey, voy a terminar o bien en una celda de prisión o en una tumba. Y luego, ya sabes, aprendí la lección finalmente de esto se trata de mí, de cómo pienso, siento y actúo. Y comencé a cambiar aquellas dinámicas.
Qué pena que algunas de las realmente poderosas y positivas filosofías, de las que puedes leer sobre ellas en los libros que tratan de los principios de la ley natural, como El fin de todo mal, nota del traductor, podrás descargar El fin de todo mal en castellano en archive.org, archive, archive.org. Busca El fin de todo mal. Continúo. El fin de todo mal, del cual leí la semana pasada. Lástima que no tuve demasiado conocimiento de ello por entonces, y tuve que tomar el camino de la mano izquierda, como se suele decir. Tuve que tomar el sendero de la oscuridad y el sufrimiento y el dolor para pillarlo. Y ese es el camino en el que estamos todos, de forma colectiva, como humanidad, damas y caballeros, como especie. No tiene por qué ser así. Podemos tomar el camino central. No necesitamos caminar por el sendero de la mano izquierda, pero lo estamos eligiendo colectivamente. No todos nosotros, pero como colectivo, definitivamente. Estamos eligiendo aquel camino de la mano izquierda, de sufrimiento. Todo lo que estoy intentando explicar aquí en este programa, a lo largo de las semanas, es que no tiene por qué ser de esta manera, y que existe otra manera. Y se llama la ley natural. Y se llama salir del control mental. Y se llama redescubrir nuestro compás emocional para tener una dirección en la vida. Y se llama uniendo nuestros pensamientos, emociones y acciones en el espíritu de verdadero cuidado. Eso es lo que realmente nos liberará, no soluciones externas. Las respuestas albergan todas en nuestro interior, con estos conceptos que hemos de entender para hacerlos realidad a nuestro alrededor. Entonces seremos libres. ¿Y sabes qué? Ni un solo momento antes. No hay atajos ni escapatorias. No salimos de esta sin aprender esa lección. Yo entiendo eso. Algunas personas más están conectando con ese entendimiento. Me gustaría ver cómo se convierte en un maremoto masivo de gente que realmente entiende esto, pero ya veremos. Así que lo que quiere un controlador es ofuscar gnosis, conocimiento experimental, con creencia. La ofuscación de gnosis con creencia. Esto es colocar una máscara en la cara del verdadero conocimiento y conseguir que la gente acepte algo de lo cual realmente no tiene ningún conocimiento experimental. Y eso se llama creencia. Y es muy, muy interesante que la palabra belief, creencia, si la descompones, y esto será algo que haremos y explicaré en programas futuros, pero esto se conoce como lenguaje verde. Esto se conoce como lenguaje alquímico. Las palabras a veces traicionan a su significado en el sonido, en la pronunciación fonética del sonido de la misma palabra. Belief es Bel-Loef. Ahora, Bel, B-E-L-L, es el nombre de un dios solar o dios del sol del antiguo mundo, el dios solar de Fenicia, de los semitas cananeos. Los fenicios adoraban a un dios llamado Bel o Bil. En aquel momento, cuando existió su cultura, su civilización, el sol se encontraba en la casa de Tauro. En su progresión, por la precesión de los equinoccios, ha pasado desde la casa de Tauro, por la casa de Aries, al carnero, de Tauro, el toro, a Aries, el carnero, y luego a Piscis, el pez. Ahora nos encontramos en la casa de Piscis, como la precesión de los equinoccios. Y hace 4 o 5 mil años atrás estábamos en la casa de Tauro, el toro. De nuevo, tenemos pronunciaciones fonéticas similares. Bull, Bel, Bil. Otro de los nombres para este dios era Bel. Bel, que se escribe B-E-L-L. Ahora, no voy a divergir hacia la astroteología demasiado aquí, pero estamos hablando de la palabra belief, creencia. Pues este dios representa, en mi entendimiento y en mis estudios de los principios astroteológicos, un dios solar, pero más a menudo es asociado con un aspecto oscuro de un dios del sol. Ahora, algunas encarnaciones del príncipe Baal, Bel, si prefieres, son un aspecto positivo de la luz del sol, por así decirlo. Sin embargo, los sacrificios humanos a menudo se hacían para este dios sol, ¿vale?
Hablaremos de cómo los sacrificios humanos se han perpetuado incluso hasta el día de hoy, cuando entremos en formas de oscuro ocultismo, y cómo los sacrificios humanos de hecho están en curso. En el día moderno de hoy, el más grande se llama la guerra. Y ese es un sacrificio humano perpetuo, que los controladores ocultos, los hechiceros ocultos, siguen y siguen y siguen. El sumo sacerdote ya no tiene que hacer que nadie recorra hasta lo alto de la pirámide para cortar su corazón con una hoja de obsidiana. A día de hoy solo les susurran al oído y les envían a la guerra con un arma y simbología de ocultismo blasonado por todo el uniforme, y los objetivos del sacrificio humano se lo hacen a sí mismos hoy en día. Así de bien funciona el control mental. Y el belief, la creencia, a día de hoy. Pero fíjate en la palabra belief, es bel-life, en la misma palabra. Tenemos un juego de palabras alquímico, la vida de bel-life. Estos mismos ocultistas o controladores o manipuladores quieren que nosotros llevemos una vida de belief, de creencias, nombrado tras uno de sus dioses. Puedes ver esto en 1.000.000 de lugares distintos también. Solo como un rápido tema aparte, pagamos a Bel bail, fianza, cuando estamos en la cárcel. Pagamos bills, recibos. Pagamos bills, recibos, con bills, billetes. Ese es el nombre de su dios, Bill. El dinero se llama bills. Ya entraré en esto en detalle cuando entremos en la astroteología, en programas futuros. Una de las principales sociedades secretas que controla el mundo es el grupo Bilderberg, que significa la roca de Bill. La sede de uno de los propuestos gobiernos mundiales, la Unión Europea, uno de los escalones principales para el verdadero gobierno mundial está en Bruselas, en Belgium, Bélgica. Puedes seguir y seguir con esto. De hecho, hay tantos ejemplos distintos. El mismo hecho que nombraron su dinero tras él es uno muy claro, en mi estimación. Y el hecho de que hacen que reciclemos aquella energía de regreso a aquel mismo Dios, pagar los recibos, bills, con billetes, bills, eso no es accidental. Puedes pensar que lo es si quieres, y pensar que es demasiado simple para que sean así como funcionan las cosas, pero créeme, el mundo es controlado mediante las palabras. Hemos hablado de esto cuando hablamos de las metodologías básicas de control mental. Cuando comienzas a desglosar palabras y entender que hay información que se nos está dando en las mismas palabras que hablamos sobre lo que está sucediendo en el mundo. Solo has de ser lo suficiente consciente para verlo. La creencia ofusca gnosis. Los controladores quieren que te creas cosas en lugar de investigarlas por tu cuenta. Y esto es lo mucho que creo en la idea de gnosis, damas y caballeros. Una de las cosas que yo pienso es de las más destructivas que posiblemente puedas llegar a hacer, es que te creas una sola palabra que te estoy diciendo. Yo no quiero que tú me creas. Yo digo esto al comienzo de todas mis presentaciones y lo diré en este programa también. Yo no estoy aquí para conseguir que tú te creas nada. Yo quiero ayudar a explicar algunas cosas para ayudarte a saber cosas. Hay cosas que pueden saberse. La verdad puede saberse. No necesitas creerte una verdad. De nuevo, las verdades se mantienen por sí mismas, porque están basadas en principios fundamentales que están basados en la ley natural. No necesitas creértelo. Existen, están operando, son verdad. No necesitamos creer en cómo funciona la gravedad. No necesitamos creer que calor emana del sol. No necesitamos creer en el hecho de que lo que experimentamos como un objeto sólido es más denso que, por ejemplo, el agua, o algo que experimentamos como líquidos o gases. Estas son cosas obvias y evidentes.
que están por todo nuestro alrededor, que podemos saber, que podemos llegar a conocer. No necesitan creencias. Lo que hemos de hacer es dejar de creernos nada y comenzar a investigar las cosas. Sobre todo investigar o mirar hacia nuestro interior. Entonces adquiriremos conocimiento y específicamente adquiriremos conocimiento mediante la propia experiencia. Podemos experimentar las cualidades de nosotros mismos para entender cómo funciona nuestra conciencia, cómo funciona nuestra psique. Podemos experimentar conocimiento directo de cómo los principios de la ley natural funcionan en el mundo, para crear las cosas que se manifiestan y que experimentamos en el mundo. Podemos saber eso mediante la experiencia directa, la experiencia de primera mano, mediante gnosis. Y eso es lo que es gnosis. Pero los dominadores, los controladores, los hechiceros ocultistas de la consciencia, ellos han creado muchos sistemas de creencias. Son laberintos de ideologías. Son laberintos de formas de pensar y ser en el mundo, que a menudo no tienen semejanza ninguna con la realidad. Pero pueden conseguir que la gente se identifique con aquellas creencias y estén ligados a la idea de que son verdad, y sobre todo atados a la idea de que si no estuvieran presentes habría caos. Y así te tienen justamente bajo su pulgar, damas y caballeros, desde el principio. Por supuesto, una de las cosas que viene a la mente cuando hablas de creencias es la religión. ¿Y qué hay de la idea de que la ley del hombre es una buena idea? Y que deberíamos de regresar o ir hacia el imperio de la ley o la regla de la ley del hombre, en lugar de la regla de la ley natural. Creencias. ¿Qué hay de la idea, de la creencia, de que nuestras instituciones científicas no nos traicionarían? La idea, la creencia de que nuestras instituciones médicas no nos traicionarían. La creencia de que nuestro ejército militar está ahí para protegernos. La creencia de que nuestras fuerzas de policía están ahí para protegernos. La creencia de que nuestras religiones están ahí para impartir moralidad, cuando cada una de estas instituciones han mostrado de forma demostrable a cualquiera que estuviese prestando un mínimo de atención que están completamente corruptas hasta el núcleo y que solo generan más y más sufrimiento humano. Ahora, quizás en la religión, en estos sistemas de creencias que las religiones específicamente propagan, quiero abordar una idea. Quizás podrías convencer a la suficiente gente mediante algunas de estas creencias, incluso aunque no sean verdad, de que necesitan ser buenos los unos con los otros, simplemente por miedo a las consecuencias de lo contrario, por miedo a las repercusiones. No porque realmente de forma experimental, con gnosis, entiendan los principios cuya idea pueda estar basada, sino que les alimentas miedo al castigo, temor a ser castigados, y por ello, por aquellas ideas incrustadas en la religión, puedes hacer que de hecho se traten unos a otros de manera moral. Pues puede que sea un recurso provisional, puede que frene la brecha, pero no es la meta final. La meta final es el entender los principios, es entender lo que es la moralidad, lo que es la verdadera ley natural, lo que es la ley moral, y por qué, si queremos experimentar aquello que es ordenado, pacífico, bueno, no caótico, no destructivo, necesitamos vivir conforme a aquellos principios. Necesitamos hacer las primeras cosas primero, los principios, las primeras cosas. La religión es un sistema de creencias. Son muchos sistemas distintos de creencias. Son laberintos enteros de sistemas de creencias que podrían lograr aquella meta. No estoy diciendo que no pudieran, pero solo podrían lograr aquella meta con, regresando a nuestra ofuscación anterior,
el miedo al castigo. Eso es sobre lo que están basadas la mayoría de estas religiones que están ahí afuera. La ley, temor al castigo, la ira de Dios, la ley de Dios. Así que en alguna simbología esotérica, si te fijas en la gran pirámide de Giza, la más grande de las pirámides, la más antigua y cuya construcción es increíble, con técnicas ni por asomo capaces de ser duplicadas a día de hoy, contiene de hecho una línea temporal integrada. Tiene una cámara subterránea. Hay una caída muy empinada que conduce a una cámara subterránea conocida como el Pozo. Luego tiene una cámara ascendiente, conocida como la Gran Galería, y luego hay dos salas, dos cámaras, dos grandes cámaras, encima de lo que se conoce como la Gran Galería, que es una escalinata ascendente casi como una escalera. Una de ellas es la Cámara de la Reina y la otra es la Cámara del Rey. La Cámara del Rey está por encima de la Cámara de la Reina. La Cámara de la Reina está más abajo que la Cámara del Rey. Esta es la idea de que nos encontramos en una pendiente resbaladiza que termina en un pozo. Es casi como una línea temporal simbólica, que de hecho fue construida en las pirámides por aquellos que la colocaron ahí. Puedes investigar esto por tu cuenta y buscar información acerca de esta línea simbólica. Y está de alguna manera diciéndonos que estamos en este camino descendente y que si no giramos nuestro rumbo, si no le damos la vuelta al entrar en contacto con nuestro verdadero compás emocional y entender la ley natural, vamos a terminar en el pozo, en el hoyo, que es la destrucción, el abismo, el infierno, por así decirlo. Así que está esta cámara ascendente que bifurca en estos dos pasillos. Uno de ellos es la Cámara de la Reina. Y si podemos dar la vuelta desde nuestro descenso, alejándonos del caos que estamos continuamente generando en nuestras vidas, alejándonos del control mental, podemos alcanzar aquella escalinata ascendente y podemos entrar en una de estas cámaras. Porque si continuamos estando aprisionados por las creencias, lo más alto a lo que aspiramos llegar será a esta Cámara de la Reina, que aún nos enraiza en una forma de control mental. La religión puede ser, si realmente siguiéramos algunos de los dogmas religiosos, quizás algo mejor que algunas de las formas de control mental bajo las que nos encontramos ahora, que están basadas en el temor al castigo y la ley del hombre, etc. Y afrontémoslo, puro control e ideas disparatadas, como la codicia, el dinero y ya sabes, controlar a otra gente. Si podemos ascender hacia arriba, al menos a la Cámara de la Reina, podríamos evitar un desastre, pero aún estaríamos bajo alguna forma de control, que es como funcionan las religiones, mediante las creencias. Así que quizás el desastre pudiera ser evitado, pero en última instancia aún estaríamos bajo algún tipo de prisión. La meta es la de salir y llegar a la Cámara del Rey, que otorgará el acceso a los conductos estelares y llevarnos verdaderamente fuera de la estructura de control donde verdaderamente podemos ser libres. La Cámara del Rey representa simbólicamente el entendimiento de cómo los principios de la ley natural operan y el verdadero reseteo de nuestro compás moral en la vida, que es realmente entrar en contacto con nuestro yo emocional, unificando aquella energía del corazón con nuestras mentes y luego poniendo ambas en una acción moral apropiada en el mundo. Y eso se llama dominio, la regencia de uno mismo, soberanía, ser un rey, rey y reina. Verdaderamente pienso que es una denominación errónea la de la Cámara de la Reina por debajo. ¿Ves? La Cámara de la Reina y la del Rey son en última instancia la Cámara del Rey. Ese es el ser soberano. Este es el individuo soberano. Y dentro de aquella cámara se encuentra un sarcófago vacío, porque representa que el verdadero yo no está en el reino físico. El verdadero yo, el verdadero ser, es la nada.
no está confinado por la carne. Tú no eres tu cuerpo. Es la verdadera resurrección, el verdadero gnosis del ser. Y eso es lo que un controlador de mente, un hechicero, quiere ofuscar. Siempre te quieren atrapado en las creencias. Pienso que esto está bellísimamente representado por la Gran Pirámide. La meta es la de alcanzar aquella cámara del rey, y de nuevo los egiptólogos modernos llaman a aquella cámara que se encuentra bajo esta la cámara de la reina, y esto no quiere decir que haya una degradación por el género femenino. El soberano es el rey o reina, y aquella cámara superior representa la soberanía, el verdadero entendimiento de la ley natural, el verdadero entendimiento de la consciencia, el verdadero cuidado. Y eso, y sólo eso, será lo que conceda acceso a aquellos conductos que se dirigen a las estrellas, que se dirigen a la verdadera consciencia superior, con los dioses, por así decirlo, los dioses simbólicos. Pienso que es una bellísima alegoría representar simbólicamente el camino que verdaderamente necesitamos tomar. Pero ahora mismo parece que estamos en aquella pendiente resbaladiza hacia el abismo, aquel callejón descendente. Y una de las razones por la que estamos en él es porque la gente está arraigada a la creencia. Ellos tienen su creencia sobre lo que es esta cosa, que tanto les gusta y tan arraigados están a ella, y no están dispuestos a soltar. No están dispuestos a ver cómo ellos han acogido una creencia, han aceptado una creencia, porque contenía una píldora envenenada envuelta en unas pocas verdades. ¿Ves aquella capa externa? Tomaron aquel sándwich, que está compuesto mayormente por verdad, es bueno, es nutridor, pero luego en el sándwich incrustaron la píldora envenenada. Y debido a que se identificarán con todo el resto de las cosas, un tanto buenas que contenía, lo tomaron todo, como una estructura de creencias, y lo aceptaron. Y luego se mantendrán arraigados a ello, nunca siendo capaz de decir, ¿sabes qué? Algo de esto sirve a quien realmente somos, y algo no. Y aquello que lo hace, aquello que sirve a aquello que realmente somos, ha de ser tomado y utilizado para nuestra mejora, y aquello que no sirve a aquello que realmente somos debe ser abandonado, como las creencias anticuadas que son. Porque las personas que formularon ideas como las religiones quizás no tenían todas las respuestas. Quizás personas que formularon ideas como el autogobierno en lo que respecta a una nación, como los padres fundadores de este país, quizás ellos no tenían todas las respuestas. Y de hecho nosotros no tenemos todas las respuestas hoy en día. La búsqueda de la verdad es un proceso continuo. Hay cosas que quizás nos sirvan a día de hoy, que quizás hemos de abandonar en el futuro. Deberíamos de estar constantemente refinando aquel proceso para llegar siempre más alto en consciencia. Cuando nos atascamos, comenzamos a descender. Cuando nos mantenemos ligados e identificados con una creencia que pensamos que es verdad, que puede que lo sea, o puede que no. Algunas creencias son verdad, otras no. La meta debería de ser gnosis, sabiendo que algo lo es, que es verdad, porque directamente lo has experimentado. La experiencia es el mejor maestro. No que no puedas aprender por otros métodos, pero lo mejor es la experiencia propia de la cosa en cuestión. Así que brevemente entraré en algunas de las otras técnicas de ofuscación. Hemos estado viendo la ofuscación de la simplicidad con la complejidad, la ofuscación de principios con ley, ofuscar principios con leyes del hombre, es decir, principios que están basados en la ley natural, ofuscados con la ley de los hombres. Hemos visto la ofuscación del dominio, la verdadera razón por la que tomar acciones, con el miedo al castigo, que es la forma de consciencia más baja con la que tomar cualquier acción. Y ahora hemos visto la ofuscación del gnosis con la creencia.
Pues los dominadores y los manipuladores intentan ofuscar la individualidad con cultura, la verdadera singularidad con cultura, que es básicamente una forma de acondicionamiento y programación. Es el conseguir que la gente se vea a sí misma como que no es única, sino que como uno más entre los números, uno más del rebaño. Y la cultura, siendo un sistema operativo local, tal como a menudo hacía referencia el gran maestro Terence McKenna, dijo que la cultura no es tu amiga, es un culto, es tu culto. Ahí mismo, en la palabra, de nuevo, ofusca la individualidad, un individuo, que es uno que no es dividido, o dual, individual, de nuevo en la misma palabra, en inglés individual, individual, no divisible o dual. La cultura genera personalidades divididas y modos de pensamiento dualistas, en el intento de conseguir que todos cumplan y obedezcan, porque la gente sigue lo que es el status quo o la cultura programada en ellas, a pesar de que en el interior de sí mismos y de su compás emocional, su centro de orientación, saben que aquello puede que no sea la verdad o moralmente correcto. Es otra forma de ofuscación, igual que la ley de los hombres ofuscando principios. Entraremos en esta técnica de la ofuscación y concluiremos la ofuscación como técnica de control mental. Y luego, dentro de 2 semanas, entraremos en el envenenamiento de la cosmovisión. Voy a dejarlo ahí por esta noche y quiero recordar a todos que la próxima semana, aquí en este programa, una víctima de control mental basado en trauma del proyecto Monarca será entrevistado. Aquí mismo, en qué está sucediendo en la Tierra. Así que la próxima semana será un programa que definitivamente no querrás perderte. Seguiremos con la explicación de las técnicas de control mental la semana próxima, dentro de 2 semanas. Así que la próxima semana tomaremos una desviación y veremos el control mental basado en trauma. Con esto en mente, me despido por esta noche. Has estado escuchando ¿Qué está sucediendo en la Tierra? Soy tu anfitrión, Marc Passio. Encontrarás todos los podcasts con las imágenes relacionadas en www.whatonearthishappening.com, nota del traductor, y algunas de las traducciones en castellano en fraudelegal.tk. Mi invitado me ha pedido que cuelgue algunas imágenes en la página sobre las que podemos hablar mientras él está con nosotros. Así que eso lo encontrarás en la página. Por ahora me despido. Has estado escuchando ¿Qué está sucediendo en la Tierra? Os veo a todos la semana que viene. Gracias a todos por escuchar y buenas noches.